Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Como les comentaba, vamos a comenzar la clase del día martes 14 de julio. Espero que estén viendo la pantalla apropiada. Lo tengo ahora en modo presentación. No sé si están viendo solo la presentación o la pantalla con el detalle del presentador. Quedó en modo presentador. Ya, eso me temía. Ahora debería estar bien. Ahora sí, perfecto. Entonces, les comento que la clase del día de hoy es la penúltima que vamos a tener este semestre. Se titula Ensayos de penetración y la idea principal es tratar de introducir lo que se conoce como métodos de caracterización geotécnica in situ, que a diferencia de los ensayos de laboratorio que hemos visto en la primera parte del curso, tienen el objetivo de poder ver o prospectar el suelo más que nada en su estado natural, ¿cierto? Recuerden ustedes que en la clase anterior vimos la introducción a exploración geotécnica, donde yo les mostraba, por ejemplo, cómo se hacían calicatas y cómo de las calicatas se podían extraer muestras que uno podía traer al laboratorio y ensayar con los ensayos típicos que ustedes ya han visto tanto en el curso de geotecnia como de geomecánica. Bueno, a diferencia de ese método de prospección, que es más bien de tipo superficial, cuando necesitamos prospectar más profundo, que generalmente está asociado al tipo o al tamaño de estructura que se vaya a construir. Recuerden ustedes que la profundidad de prospección para el caso estático depende del tamaño de las fundaciones que se estén contemplando para la estructura. Y también del tamaño de la estructura. Es decir, por ejemplo, yo podría tener una casa de un piso fundada en una losa de fundación, pero como es una estructura muy liviana, que no va a tener tanta altura, entonces basta con hacer una calicata, por ejemplo, y tomar muestras más superficiales para poder determinar la caracterización geotécnica. En el caso donde tenemos estructuras mucho más grandes, donde ya es necesario prospectar a mayores profundidades, es que se utilizan estos métodos. Entonces, los ensayos de penetración en general nos dan dos tipos de información. La primera información que nos va a poder entregar es el tipo de material que estamos sacando de la perforación. Y segundo, es que dentro de la perforación misma se pueden hacer algunos ensayos. Lo que yo les voy a mostrar el día de hoy es típicamente cuáles son cómo se perfora, básicamente cómo se hace un sondaje. Y lo segundo es mostrarles los ensayos de penetración más comunes que se utilizan en la práctica, que son el ensayo SPT, de Standard Penetration Test, y el CPT, que es el Cone Penetration Test. Hay un montón de otros ensayos que se utilizan en la práctica, pero yo diría que estos son más o menos los más importantes. O sea, en una conversación técnica no pueden no saber qué son esos ensayos. Entonces, mi objetivo va a ser presentarles las características principales para que ustedes, si llegan a estar en una reunión técnica, digamos, puedan entender de qué se trata y cuáles son las formas de prospectar, qué tipo de información se puede obtener, etc. Bueno, esta presentación va a estar basada en gran parte en una norma americana que es la 6286, otra norma americana que es la STM D4700 y la norma chilena de ensayo de penetración estándar, que me parece que es la 3686. Entonces, toda la información detallada la pueden encontrar en esos documentos, que se los puedo subir, digamos, curso para que los tengan ahí de referencia. Bueno, esta primera tabla la quise poner porque lo que muestra es qué tipo de método de perforación uno tiene que elegir dependiendo de las características de cada uno. Entonces, los dos primeros, por ejemplo, que aparecen en la lista, en inglés se denominan auger y en español se conocen como barrenos, que son una especie de brocas grandes. Les voy a mostrar imágenes a continuación. Y esta tabla, para poder entenderla, tienen que, bueno, viendo cada una de las columnas, la primera
que viene después del método de perforación es si se utiliza un fluido para perforar. Entonces, por ejemplo, el primer método, que es el Power Auger con un barreno hueco, dice que o bien no se necesita fluido o se puede utilizar agua como fluido o un lodo. ¿Ya? ¿Por qué se necesitan fluidos en general en las perforaciones? Es para poder, por un lado, enfriar el elemento que se está utilizando para perforar. No sé si ustedes han tenido la experiencia de perforar, por ejemplo, con un taladro en la casa, un muro de hormigón. Ustedes notan que a medida que van perforando, la broca se va calentando. Entonces uno no puede estar permanentemente taladrando porque en algún momento se puede fundir la broca. Entonces en este caso ocurre lo mismo, y para poder evitar ese sobrecalentamiento del sistema es que se hace circular agua al interior de la perforación hasta el elemento que está perforando para poder bajar la temperatura, y por otro lado también se utiliza para poder remover el material que se está sacando en muchos casos. ¿No? Se va perforando y con el agua se va circulando agua para que pueda salir el material. Después la tercera columna en este caso es si se utiliza un casing. Un casing es una especie de protección de la perforación para que las paredes no colapsen. Entonces hay distintos métodos, tienen sistema de casing o no. Después el tipo de material que se recomienda, en el cual se recomienda perforar. ¿Ya? Entonces el primer método se recomienda para suelos y rocas meteorizadas. El primero, el segundo, el tercero es lo mismo, el cuarto solamente es para suelo porque es un método manual. ¿Ya? Es difícil perforar roca manualmente, entonces no se recomienda para ese caso. Después del 5 en adelante ya vienen métodos que se pueden utilizar tanto en suelo como en roca. La quinta columna se refiere a la profundidad típica de prospección. Los tres primeros métodos, si ustedes se fijan, son recomendables para profundidades menores que 45 metros. Una distancia típica de prospección, al menos en el caso sísmico, que les voy a comentar algo al final de esta clase, es por lo menos hasta los 30 metros. ¿Ya? La caracterización de los 30 primeros metros superficiales se utilizan hasta el momento para poder clasificar sísmicamente un sitio. Entonces 45 metros es como una profundidad suficiente para la mayor cantidad de aplicaciones estáticas y además es suficiente para una prospección sísmica, considerando que se llega hasta 30 metros. Después, la siguiente columna tiene que ver con los tamaños típicos de los sondajes, ¿ya? En términos de diámetro. El primer método, por ejemplo, tiene un diámetro desde 12 centímetros hasta 55 centímetros, ¿ya? Que en pulgadas es de 5 a 20 pulgadas. Dependiendo del tamaño de la perforación que necesiten hacer, van a haber distintas nomenclaturas. Entonces, nomenclaturas de diámetro son HQ, por ejemplo, PQ, etc. Entonces, si ustedes escuchan alguna vez hablar de esos nombres, porque se refieren al diámetro de la perforación. Después, y algo muy importante, es que si se pueden recuperar muestras de cada uno de estos métodos de perforación. Y lo que aparece ahí, ustedes ven que son S's, F's y R's. Si se van abajo van a encontrar la leyenda. S es para suelo, R para roca, F para fluido. Entonces, dependiendo del método, es si se pueden o no recuperar muestras, muchas de las cuales se pueden ya sea analizar visualmente o llevar al laboratorio para poder ensayar. Después dice si es posible sacar cores, que también son muestras. Ahí de hecho hace la diferencia entre lo que es un sample y un core. Y casi todos los métodos se pueden, salvo los dos últimos, que los dos últimos, hasta donde yo sé, son mucho más destructivos. ¿Ya? No son capaces de preservar la estructura de las muestras. Bueno, si ustedes quieren ir al detalle de cada uno de ellos, en esta norma, la STM D6286, aparece la referencia a la sección, que pueden leer para tener una mejor idea de qué se trata cada uno de los ensayos. En la lámina siguiente me voy a referir al tipo de ensayos que se pueden hacer dentro de la perforación para poder obtener muestras. Aquí sale
dependiendo si es un método manual o a través de una máquina de sondaje, cuáles son los recomendados para distintos tipos de suelo, ¿ya? Aquí los más famosos es el monito que le puse ahí, que se llama un tubo sampleador de pared delgada, que sería el número 2, no, que sería el número 3, perdón, el Thin-Walled Tube Sampler, que se conoce comúnmente como un tubo Shelby, ¿ya? El tubo Shelby, por ser un tubo de pared delgada que se va penetrando al interior de una perforación, se va, claro, empujando, supuestamente permite tomar muestras más inalteradas que otros métodos. Es como el caso más popular, diría yo. El otro más popular es el número 2, que se llama Split Barrel Drive Sampler, que es en español es una cuchara partida. Es un sampleador de cuchara partida que se utiliza en el ensayo SPT, que les voy a mostrar a continuación. Y la gracia de ese tubo es que mientras yo hago el ensayo, que es un ensayo de penetración, voy hincando o voy entrando en el suelo y al terminar puedo eventualmente recuperar una muestra. Por el hecho de que esta cuchara partida se hace penetrar en el suelo a través de golpes, va perturbando el suelo a medida que va entrando. Por lo tanto, no se considera como un sampleador de muestras inalteradas, sino que más bien las perturba un poco. Bueno, ahí aparecen más características de los tipos de material en los cuales puedes penetrar, los tamaños, qué sé yo, el nivel de humedad en el cual pueden trabajar, si pueden trabajar en suelos duros o no, etc. El detalle de esta tablita se explica en la norma STM D47 o 4700. ¿Ya? También es bueno tenerlos de referencia por si les toca trabajar en temas relacionados a perforación y muestreo de suelos in situ. Bueno, para que se hagan una idea más o menos de cuáles son los equipos de perforación, aquí les muestro una imagen donde tienen una máquina de sondaje y algunos elementos como por ejemplo, estas máquinas que son más pequeñas se mueven sobre ruedas que son oruga para poder llegar a distintos tipos de terreno. Una vez que se instala en la posición donde se ha definido que tiene que estar la prospección, se levanta el mástil y a través de un motor que tiene este mástil en la parte superior, empieza el proceso de perforación a través de un sistema de rotación. Entonces, si ustedes miran la lámina donde aparece el mástil, ahí ustedes pueden ver un barreno que seguramente va a empezar a entrar en el suelo. Por otro lado, como yo les comentaba, para poder enfriar todo este sistema es que se tienen siempre piscinas con agua, donde se va haciendo circular el agua. Bueno, les voy a nombrar a continuación 3 métodos que son bastante comunes como métodos de perforación. El primero es un barreno continuo con eje sólido, y ustedes ven que es una especie de broca grande, y en la parte del medio tiene un tubo muy chiquitito por el cual no se puede bajar ningún sampleador, ¿ya? En el fondo es como una especie de broca. Por eso se llama de eje sólido. Si bien tiene un agujero en el medio, pero no se utiliza para nada. Entonces, este tipo de sistema se utiliza principalmente en suelos cohesivos rígidos que no necesitan revestimiento. ¿Y por qué ocurre esto? Si ustedes miran la figura a mano derecha inferior, ustedes ven un proceso de perforación en el cual en la primera lámina tienen el barreno que está entrando, ¿cierto? El barreno en la punta tiene una especie de drill bit, que es como una especie de... No sé exactamente cuál es la traducción en español, pero es como una especie de broca, ¿ya? Que va rompiendo, y por el hecho de que esto tiene una hélice helicoidal, es que el material va saliendo a la superficie. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, tomar una muestra a cualquier profundidad, lo que tengo que hacer, dado que esto es un sistema continuo de eje sólido, tengo que sacar primero el barreno y después bajar un equipo sampleador, como el que se muestra ahí. Entonces, en la segunda figura, ustedes ven el espacio asociado a la perforación, y en el segundo, una máquina que baja para poder tomar una muestra. Una vez que se realiza el muestreo, baja nuevamente el barreno y sigue perforando hasta otra profundidad deseada. ¿Ya? Entonces, por el hecho de que en algún minuto la perforación queda sin recubrimiento,
¿ya? Sin revestimiento. Tiene que ser un suelo que sea lo suficientemente resistente para que no colapse y se caiga todo adentro de la perforación. Por eso que se recomienda para ese tipo de suelo. En términos de diámetros, el más común que se utiliza son 4 pulgadas, teniendo también algunos barrenos de hasta 12 pulgadas. Hay unos barrenos gigantes también que son mucho más cortitos que se utilizan para hacer perforaciones de hasta 2 metros y tanto. Son gigantes. Y por el hecho de que son tan grandes tampoco pueden bajar muy rápidamente, sino que tienen que ir por tramos súper cortos. Una forma de describir el suelo en este tipo de perforaciones, a medida que se va perforando y el suelo va saliendo a la superficie, el técnico que está a cargo puede ir haciendo una labor descriptiva. ¿Ya? Y como les comentaba, se pueden tomar muestras, pero tiene que estar en complemento con métodos como cucharas muestreadoras, como la que aparece ahí. Una variante de este sistema es aquel que tiene un eje hueco, ¿ya? Entonces en la figura de la izquierda ustedes pueden notar que hay de la misma manera un barreno, solo que ahora la parte interna es mucho más gruesa. En las figuras del medio ustedes ven cómo es el proceso de perforación. A medida que este sistema va bajando, dado que tiene gran espacio al medio, el barreno funciona como una especie de revestimiento para que no colapsen las paredes de la excavación, o de la perforación más bien. Y si ustedes quisieran tomar una muestra, lo pueden hacer por la parte central. Entonces es mucho más conveniente que el otro caso, porque no necesitan sacar el sistema. ¿Ya? Aquí Cristina me dice drill bits, efectivamente broca. Claro, esa es la traducción, pero me parece que aquí en Chile se utiliza un término levemente distinto. Pero por ejemplo las coronas también, yo escuchaba el nombre corona, pero son más para las coronas diamantadas que perforan roca. Sí, bueno, tienen distintos nombres en la práctica de lo que uno puede encontrar en referencias académicas. Ya, entonces este sistema de perforación con eje hueco se pueden utilizar en tanto suelos finos como granulares gruesos, porque va, como yo les comentaba, revistiendo el suelo, y se recomienda para aplicaciones sobre el nivel freático. ¿Ya? También se utilizan brocas en la punta. Se pueden tomar muestras con cucharas muestreadoras, pero ahora a partir de lo que uno puede bajar en el centro del barreno. Y también existen diversos diámetros. ¿Ya? El detalle, esto también lo pueden encontrar en la norma STM de 4700. Por último, una aplicación que también se utiliza mucho en suelo y en roca también son estos triconos que aparecen ahí, que son elementos que van rotando en la punta y que van moliendo todo el material. Esto se utiliza en combinación con aire comprimido. Los métodos anteriores se pueden usar en combinación con agua. En este caso se utiliza aire comprimido. Y el problema es que esta máquina, dado que su objetivo es avanzar rápidamente, todo el material que va sacando lo va moliendo. Por lo tanto, si uno quisiera hacer una descripción del suelo más o menos precisa, es difícil porque el material viene todo molido. ¿Ya? Si quisieran ver una descripción un poquito más detallada de lo que son el ensayo de tricono, por ejemplo, pueden mirar ese link en YouTube. Se los dejo ahí para los que tengan interés en revisarlo. Ya, entonces, lo que ocurre es que el ensayo de penetración estándar, por ejemplo, requiere que uno tenga una perforación primero antes de realizarlo, con cualquiera de estos métodos. Ya sea, por ejemplo, un barreno con hueco o con sólido que lo saca, ¿cierto? Y necesita una perforación porque este ensayo se hace a distintas profundidades, ¿ya? Una descripción de este ensayo lo pueden encontrar tanto en la norma americana ASTM de 1586 o la norma chilena 3364. Esa es la que les mencionaba anteriormente. El resultado del ensayo son golpes por pie. Les voy a explicar cómo se calcula. Y como les comentaba, esto se realiza al interior de un sondaje.
Aquí tengo algunos videos que muestran el procedimiento. Les voy a mostrar uno de estos que lo pude descargar. Los voy a compartir y les voy a explicar más o menos de qué se trata. Después les voy a mostrar un diagrama donde les voy a explicar la lógica de cálculo de los golpes por pie a distinta profundidad. Entonces me voy a cambiar rápidamente de aplicación. Lo que ustedes están viendo ahí entonces es una máquina perforadora y un barreno hueco, que lo que van a hacer estos operadores es empezar a perforar el terreno. Entonces, fíjense que lo que hacen es conectar primero esto al equipo y ahora comienza la perforación a través de rotación y el material empieza a salir del interior de la perforación. Ustedes ven ahí, por ejemplo, que el operador está sacando el material. Eventualmente, si quisiera hacer una descripción del material, lo podría hacer con todo lo que está saliendo del interior de la perforación. No, esto no es Chile. Esto no es Chile. Este es el video más corto y conciso que encontré donde se hace un ensayo SPT, que tiene esta primera parte de perforación. Entonces ahí lo que se ha hecho es perforar. Fíjense que se desconecta el barreno de la máquina y ahora lo que van a hacer es sacar la parte interna del barreno para poder dejar ese espacio libre y poder hacer el ensayo al interior del barreno. Me parece que hay una mano levantada. No. Ya. No sé si están viendo porque se quedó levemente pegado el video. No, acá en Grava no. Miren, aquí hubo un proceso que les voy a explicar rápidamente. Acá. Bueno, lo que tiene conectado a la máquina de sondaje es una barra, y lo que están conectando ahora es el sampleador. El sampleador de cuchara partida. Es decir, es el elemento que va a penetrar en el suelo para poder determinar su resistencia, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí lo bajaron hasta que llegaron al fondo de la perforación, entendiendo el fondo de la perforación como aquella profundidad en la cual quieren realizar el ensayo. Entonces, fíjense que ahora desconectan de la máquina y le ponen arriba un yunque. Un yunque es un elemento sobre el cual van a empezar a martillar. Ese elemento que están poniendo ahora sobre el yunque es un martillo. Es un martillo automático. Ustedes no pueden escucharlo ahora, pero esta cuestión empieza a golpear sucesivamente el yunque para hacer que esta barra con el muestreador que está en la punta comience a bajar. Lo que hace el operador ahora es marcar la barra. Ahí son unas marcas con tiza. Hace 3 marcas. Cada una de esas marcas está separado 15 centímetros entre sí. Y lo que va a ocurrir ahora es que va a empezar un proceso de golpes en la parte superior con este martillo automático. Y por producto de esos golpes, esta barra va a empezar a penetrar en el suelo. Lo que tienen que hacer los operadores es contar el número de golpes para poder penetrar los primeros 15 centímetros
los segundos 15 centímetros y los terceros 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, por eso necesitan las marcas para saber hasta qué momento contar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el suelo es muy blando, se necesitan pocos golpes para penetrar esos 15 centímetros. Entonces, un golpe entra, no sé, 2 centímetros. Después, otro golpe entra 2 centímetros más. Y así hasta que completa los primeros 15 centímetros. Entonces, si cuenta, qué sé yo, 5 golpes, entonces los primeros 15 centímetros son 5 golpes. Después, con los segundos 15 centímetros lo mismo y con los terceros lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el proceso el proceso del ensayo mismo. ¿Ya? Ahí después de que marca, fíjense que el operador afirma el martillo y empieza a golpear. Y esto empieza a bajar. Ahí se supone que alguien tiene que ir haciendo nota de esas mediciones, obviamente. Entonces ahí con el zoom, ustedes van a ver cómo va bajando el elemento y ahora está acercándose a la última marca. ¿Mm? Que es la penetración de los últimos 15 centímetros. Entonces cuando llega a esa profundidad, se termina el ensayo, se saca el martillo y se recupera el muestrador que va en la punta. Ahí se saca la barra. Ahí se recupera la cuchara. Y lo que hacen ahora, que nos lo muestra este video, es abrir la cuchara partida, ¿no? Tienen una rosca en la punta, que si, es una especie de tapa, que si la sacan, el cilindro este se parte en la mitad, se parte en dos, a lo largo de su dirección longitudinal. ¿Ya? Les voy a mostrar, me parece que en este video, les voy a hacer el resumen, voy a llegar hasta el final porque me parece que aquí sacan la cuchara partida, aquí, por aquí, ahí está. Entonces el caballero lo que hace es, el operador saca, ahí adentro queda la muestra, ya, ese es un elemento para evitar que se caiga la muestra. Y a eso me refería con que es partida. Y ahí tienen una muestra que esta persona, por ejemplo, la está cortando. La está cortando para poder hacer una descripción visual quizás más acabada. Esta misma muestra a lo mejor se podría tomar para hacer otros tipos de ensayos en laboratorio. ¿Ya? O sea, esa muestra que ustedes recuperan, como yo les comentaba, se considera perturbada, pero digamos, podría ser peor. A diferencia del tubo Shelby, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí tiene una descripción de el largo de la muestra que ensayaron en terreno. ¿Ya? Eso es. No sé si hay dudas al respecto. Voy a pasar ahora a explicar más Profe, esquemáticamente. ¿Sí? Matías. sí, disculpe, buenos días. Yo tengo Bueno, una duda, es que cuénteme. en el primer video se supone que hay tierra al medio de esa broca, ¿cierto? Se supone que estos son elementos de perforación, son sondajes. ¿Ya? Entonces, todos estos equipos que yo estoy mencionando son para generar una perforación en el suelo. ¿Ya? Esa perforación nos va a permitir ver tanto el material que sale y poder describirlo, como hacer estos ensayos in situ. Son ensayos de resistencia. Entonces, es lo mismo que tú haces cuando quieres perforar una pared, ¿cierto? Con la broca vas entrando ahí con el taladro,
a través de la rotación que te da la máquina, ¿cierto? Y dependiendo de la capacidad de la máquina es que es tan profundo y qué tan rápido puedes llegar a perforar. Pero la idea, como les comentaba, es poder prospectar, poder tener una idea de qué material yo tengo en profundidad. Entonces, esta es la forma más rápida. Tuviste que la velocidad de avance era bastante alta para este tipo de material. No sé si se entiende. Sí, profe. Y lo último, Ujú. ¿por qué son los 15 centímetros? Ah, ya, les voy a mostrar ahora el esquema. Lo que pasa es que esto es un ensayo que está normalizado y tiene su distancia o eh, su descripción es un estándar, ¿ya? Les voy a mostrar entonces esquemáticamente a qué se refiere este ensayo. Entonces voy a dejar de compartir esto, voy a cambiar a la presentación. Ya, entonces esos videos que aparecen ahí como link son exactamente los mismos que les mostré desde mi escritorio. Ahí aparece básicamente un resumen del video que vieron con el barreno hueco y el sampleador que va por el medio. Eso es lo que ustedes vieron en forma esquemática. Ahora, el ensayo en cuestión lo que hace, imagínense ustedes que aquí no está, en esta imagen que estoy mostrando, no está el barreno hueco, sino que simplemente quedó la perforación hecha. Entonces, imagínense que se hizo con un barreno sólido, completamente sólido, por lo tanto se tuvo que sacar antes de realizar este ensayo. Entonces, al llegar a la base de la perforación, es que se baja esta cuchara normalizada que está como en azul acá. Acá arriba, ustedes ven que está el yunque, que es este que se denomina anvil, arriba. Y más arriba aparece un martillo. ¿Ya? El martillo que aparece acá es un martillo de tipo dona. Lo que nosotros vimos en el video es un martillo de tipo automático. Entonces el objetivo de este ensayo es martillar o golpear hasta llegar a una profundidad de 45 centímetros. Esos 45 centímetros se dividen en 3 tramos de 15 centímetros. Y la idea es contar el número de golpes que se requiere para bajar cada uno de esos 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en la secuencia número 2, aquí ya se produjo un descenso del sampleador de los primeros 15 centímetros. Si se sigue golpeando, se va a llegar a los segundos 15 centímetros y por último a los 45 centímetros en total. El valor que se reporta, recuerden que el resultado de esto es el número de golpes por pie. Un pie son 30 centímetros, es decir, son 2 tramos de 15 centímetros. Para evitar que las mediciones estén perturbadas por la perforación misma, es que se descartan los primeros 15 centímetros. Es decir, esta zona de acá no se va a contar dentro del número de golpes del ensayo, sino que se cuenta cuántos golpes se requiere para bajar los segundos 30 centímetros del ensayo, ¿ya? El resultado va a ser número de golpes para poder penetrar estos 30 centímetros de acá. Entonces, a eso se refiere con que el resultado del ensayo a esa profundidad va a ser número de golpes por pie, que es equivalente a 300 milímetros o 30 centímetros. Este ensayo se repite a distintas profundidades, siguiendo ciertas recomendaciones por la norma, ¿ya? Entonces, el sondaje debe avanzar por incrementos para permitir un muestreo intermitente. Típicamente, los intervalos elegidos para realizar este ensayo son de 1 metro. Y la idea es ir ensayando y muestreando continuamente o cada cambio de estrato. No se debe realizar un ensayo CPT a una distancia menor que 0,5 metros del término del ensayo anterior. Es decir, si nosotros consideramos en esta lámina, por ejemplo, el inicio del ensayo a esta profundidad, se supone que el ensayo mismo considera una profundidad desde ese punto que son 45 centímetros, ¿cierto?
Entonces lo que dice la norma es que yo no debo realizar un ensayo tan pronto termine este, sino que debo avanzar por lo menos unos 55 centímetros más para poder realizar el siguiente. Y lo que voy a obtener como resultado es un perfil donde aparece la profundidad generalmente se reporta la profundidad media, o sea, esta profundidad aquí entre los segundos 15 centímetros y los terceros 15, y el tercer 15 centímetros. ¿Ya? O una profundidad representativa de este tramo, porque este es el tramo que se ensaya. Entonces se muestra el número de golpes por pie a distintas profundidades de prospección. El muestreador que se utiliza aparece esquematizado acá. El detalle de eso lo pueden encontrar en la norma NSH 3364. Y es básicamente, ustedes vieron, era un tubo que es hueco al interior y que está partido al medio. Es decir, yo a medida que prospecto, dependiendo del tipo de material, porque a veces hay materiales que se caen, si bien tienen ese canastillo de retención en la punta, si son, por ejemplo, arenas que están saturadas, a veces la arena se sale de ahí y no puedo recuperar muestra. Hay un par de preguntas en el chat. Un ejemplo en el hielo. Sí, ahí pueden quizás revisar también lo que envió Matías. Profe, No sé si sea hielo mismo, quizás es permafrost o algo así, o suelo congelado. ¿Sí? no, profe, es que en una película en El día después de mañana hacen algo parecido. Ya, una buena referencia, por si acá. Por si, como para recordar, como para recordar la idea de un ensayo de ese tipo. Entonces, este es el esquema del elemento muestreador que sacó el operador y lo abrió, ¿cierto? Donde ustedes pudieron ver ahí el material que estaban prospectando. Bueno, eso es básicamente lo que se puede ver en esta cuchara partida. Es un ejemplo simplemente. Y el problema es que, claro, la muestra sale muy perturbada por el hecho de que esto se hinca a golpes. Entonces, si bien uno puede utilizar ese material para hacer otro tipo de ensayo, pero se consideraría como una muestra perturbada. Ahora, para poder utilizar este ensayo, antes de utilizarlo se debe hacer una serie de correcciones. El número de golpes por pie medido, que yo les expliqué cómo se hacía, sería este NM, que está acá. Para poder obtener un valor que se pueda comparar a distintas profundidades y también comparar entre distintos tipos de suelos, si yo tuviera el caso, debo normalizarlo por una serie de factores de corrección hasta llegar a obtener un N160, ¿ya? Que es un N normalizado a 1 kilogramo de fuerza por centímetro cuadrado a un 60% de energía de caída libre, ¿ya? Entonces, las correcciones que aparecen aquí, ustedes las pueden encontrar con más detalle en la norma del SPT. La voy a explicar rápidamente. La primera de ellas, las dos primeras yo diría que son las más importantes, ¿ya? Las otras son importantes, se deben hacer, igual son fáciles de hacer, pero digamos son más empíricas. El C sub n es una corrección por sobrecarga, lo cual quiere decir que si yo hago un ensayo cerca de la superficie, por ejemplo, yo voy a tener una sobrecarga de suelo muy pequeña. Por lo tanto, lo que vaya a medir está súper poco influenciado por la sobrecarga, por el suelo que tengo encima. Por el contrario, si voy a profundidades mayores, la sobrecarga del suelo va a ser cada vez mayor, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a medir, que puede ser un número de golpes muy grande, puede estar influenciado fuertemente por esa sobrecarga. Porque ustedes saben que los suelos, a medida que tienen mayor confinamiento, tienen mayor resistencia. Entonces, esa resistencia que yo mido a través de un número de golpes alto, por ejemplo, podría estar solamente influenciado por la sobrecarga y no necesariamente representar la resistencia del material. Entonces, se debe corregir por ese efecto de sobrecarga que es distinto a distintas profundidades de la perforación.
Después hay una corrección por energía que va a depender del tipo de martillo que yo utilice para realizar el ensayo. Ya les mostré, por ejemplo, en el video que hay un martillo automático. En el diagrama de explicación aparece otro martillo que es un martillo manual de tipo Dona, y hay otro martillo más que se llama de seguridad. Son los tres más comunes. Y cada uno de esos sistemas de martillo tiene una eficiencia distinta. La eficiencia se refiere a que si yo, por ejemplo, dejo caer una masa desde cierta altura y con la energía potencial de ese martillo que está en caída libre, soy capaz de golpear un elemento, la eficiencia me va a decir qué tanto de esa energía potencial se transmitió efectivamente como energía que es capaz de hacer bajar una barra, como en este ensayo. Entonces hay sistemas que son más eficientes que otros. Los sistemas manuales en general son menos eficientes, los sistemas automáticos son más eficientes. Para poder llevar todo al mismo nivel de energía de caída libre es que se necesita hacer esta corrección. Después vienen correcciones que son referentes a las características del sondaje mismo, ¿ya? Que tiene que ver con el diámetro de la perforación, ¿cierto? Que tiene que ver con el largo de las barras, porque se produce roce entre las barras con las paredes a veces cuando uno está haciendo estos ensayos. Y también corrección dependiendo del tipo de muestreador que se utilice, ¿ya? Si es con liner o sin liner. Les voy a explicar a continuación lo más común. Entonces, la corrección por energía, por ejemplo, si uno solamente las mediciones las corrige por energía, va a obtener el N60, que también es un valor que se utiliza por sí solo en algunas correlaciones. La corrección por energía simplemente es dividir la eficiencia de cada uno de los elementos, de los tipos de martillos que existen por 60, donde 60% es la energía de un martillo de seguridad, me parece. Lo tengo más adelante en una tablita. Entonces es súper fácil. Si ustedes saben el tipo de martillo, saben la eficiencia, que está dado en porcentaje, puede ser, qué sé yo, me parece que 80 y 100, a ver, veámoslo rapidito. Aquí está. El martillo de Dona, por ejemplo, tiene un 45% de eficiencia de caída libre. Muy baja eficiencia porque mucho de la energía de caída libre se va en roce entre la correa, como sale ahí, más bien la cuerda que se utiliza para levantarlo, y todo el sistema de barras interior. La polea, además, que está levantando el sistema, etc. Entonces, dado que se pierde mucha energía por roce, es que la eficiencia es solamente el 45%. El martillo de seguridad, que es el que se muestra en la figura central acá, tiene un 60% de eficiencia. Y los martillos automáticos que están a la derecha tienen una eficiencia mucho mayor, cerca del 95 al 100%. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un martillo automático que tiene una eficiencia de caída libre del 95%, entonces para poder encontrar el C sub E, tengo que dividir 95 por 60. ¿Ya? Entonces aquí es 95 dividido en 60 y eso multiplicado por el N medido me va a dar el N60. En el fondo es el N normalizado a un 60% de energía. Después la segunda corrección más relevante, como les mencionaba, es normalizarlo a 100 kilopascales o lo que es lo mismo, 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, ahí hay distintas expresiones. Aquí aparecen un par. Una de ellas es calcular el esfuerzo efectivo vertical, donde yo estoy haciendo los cálculos a esa profundidad, recordando que el esfuerzo vertical efectivo depende del peso específico y de la profundidad, elevado a 0,5. Esa es una forma. La otra es 2,2 dividido en 1,2 más el esfuerzo vertical dividido por 100 kilopascales, ¿no? Recuerden que si se está dividiendo por kilopascal, entonces el sigma B también tiene que estar en kilopascales, no puede estar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. El C sub n tiene rangos de corrección que van entre 0,5 y 1,7, lo cual quiere decir que si a través de esta fórmula yo obtengo un valor menor que 0,5, impongo que es 0,5. Por el contrario, si la fórmula me entrega un valor que es mayor que 1,7, uso 1,7. ¿Ya? Entonces, si el N60 que ya calculé, que es el N normalizado, un 60% de energía, lo multiplico por este coeficiente
de sobrecarga, voy a obtener el N160. Y este se utiliza un montón. Después ya vienen todas las correcciones por el resto de las condiciones, que son diámetro de perforación, largo de las barras, si se usa o no liner, etc. Lo que aparece en esta figurita es, de acuerdo a distintos autores, cuáles son los valores de C sub n sugeridos, ¿ya? El C sub n es más grande hacia la superficie y disminuye en profundidad. Entonces recuerden, el C sub n no puede ser mayor que 1,7, es decir, debe estar como por acá al máximo, y no puede ser menor que 0,5, es decir, no puede ser más bajo que este valor de acá. El C sub n es una normalización a ya sea 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o a 100 kilopascales, que sería el 1 acá. Entonces, por eso que todas estas ecuaciones por distintos autores siempre llegan al 1 acá. Lo cual quiere decir que todas las mediciones que estén sobre este valor van a ser amplificadas por el C sub n, y todas las que están abajo van a ser reducidas. Para poder, como les comentaba, poder eliminar el efecto del confinamiento de las mediciones y poder comparar mediciones que están a distinto nivel. Bueno, aquí aparecen otras correcciones por el diámetro de la perforación, largo de barras, que ustedes también lo pueden encontrar en más detalle en la norma. Estos eran los tipos de martillo. El martillo de tipo dona es como el más manual, ¿cierto? Entonces ahí ustedes ven al operador que está... Aquí esto que está rotando es este motor que está acá, ¿ya? Este motor va rotando, entonces lo que hace el operador es básicamente enrollar la cuerda en eso que está rotando. Como se traba en algún minuto, esta cuestión levanta el martillo, lo tiene que levantar 760 milímetros. Y una vez que alcanza esa altura, el operador suelta el sistema. ¡Pum! Y eso genera un golpe. Entonces ustedes pueden notar que este sistema, como es más o menos dinámico y depende mucho del operador, la repetitividad no es tan buena. Otro aspecto es que, por ejemplo, esto lo tiene que afirmar una persona para mantenerlo derecho. Entonces aquí alguien puede estar parado tratando de mantener este sistema derecho, lo que lo hace peligroso también porque fíjense que el martillo cae sobre el yunque y alguien puede meter las manos y salir herido, ¿ya? Esto es un sistema abierto. Entonces, para poder evitar ese tipo de temas es que se generaron sistemas cerrados, como este de acá. Donde fíjense que el golpe ahora, esto es una sección transversal, si este es el yunque, está dentro de un sistema esto está todo cerrado, entonces no hay posibilidades de meter las manos aquí adentro, salvo que uno se pegue aquí los dedos, no sé. Pero es mucho más seguro que el otro caso. Y el automático, como ustedes vieron en el video, simplemente esa cuestión uno lo pone arriba del yunque y martilla solo. O sea, no se necesita que el operador meta mano en el sistema más que afirmar el martillo mismo. Bueno, ¿para qué se utiliza el SPT? Se utiliza generalmente para poder correlacionar y poder obtener algunos parámetros de interés del suelo en profundidad. Esas correlaciones muchas veces están dadas en términos de el N160 o el N60, como en el caso que están viendo ustedes acá, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen número de golpes, por ejemplo, estas son correlaciones que están en el libro de Voodoo, en las que están en esta tablita. Si ustedes tienen un número de golpes normalizado, un 60% de energía, que va entre, por ejemplo, 9 y 25, y están en presencia de un material arenoso, entonces ustedes pueden decir que en tal caso ustedes están en presencia de una arena de compacidad media, que podría tener una densidad relativa entre el 40 y el 70%, y a la cual yo le puedo asociar un ángulo de fricción 35 o 40 en el caso de PIC. Si es que el número de golpes es mayor, eso quiere decir que la arena está mejor compactada. Si es menor, quiere decir que está más suelta. Y por lo mismo le puedo asociar parámetros distintos, ¿cierto? Una arena muy densa le puedo dar valores PIC más grandes, y por eso en el caso que tenga más de 45 golpes por pie, por ejemplo, puedo suponer que el ángulo de fricción PIC, recuerden que ese PIC está dado por la dilatancia del material, puede llegar a ser 45 grados, ¿ya? Entonces,
Este tipo de correlaciones se utiliza cuando uno quiere obtener parámetros de diseño a través de este tipo de ensayos. La ecuación que está abajo, por ejemplo, está dado en términos del N160 o N61, como dice acá, y me permite determinar para suelos arenosos también un ángulo de fricción. Entonces es 20 grados más 15,4, estas son correlaciones empíricas, por eso tienen esos valores tan extraños, por el número de golpes normalizado a un 60% de energía y a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado elevado a 0,5. Lo mismo ocurre para suelos finos. En el caso de suelos finos, si yo tengo distintos números de golpes, eso está asociado a una consistencia del material. Entonces, si son un número de golpes bajo, se está hablando de consistencias blandas. Si son más grandes, se están hablando de consistencias más rígidas. Y eventualmente uno podría con esos valores asociarle una resistencia no drenada. Entonces fíjense que un material blando, por ejemplo, tiene resistencia no drenada baja, menor que 10, entre 10 y 25, mientras que valores altos de SPT pueden estar asociados a resistencias no drenadas en torno a 100 o más. ¿Ya? Entonces, dependiendo del tipo de material que ustedes consideren, va a ser la correlación que es más apropiada. Orlando pregunta, ¿ese número de golpes es por el total de los 30 centímetros o cada 15 centímetros? El test, recuerda, Orlando, es siempre el número medido son los segundos 30 centímetros. ¿Ya? Son golpes por pie, donde un pie es 30 centímetros. Y acá como la correlación está en términos del N60, además del medido, tú tienes que corregirlo a un 60% de eficiencia, de caída libre. ¿Ya? La que mostré anteriormente también está en términos del N60 en la tabla, y acá está en términos del N61 o del N160. Se puede indicar de las dos formas. Eso hay que tener ojo, con qué valor se correlaciona. Bueno, aquí aparece un ejemplo de aplicaciones del SPT. Este es un ejemplo sísmico. Este es el puente Juan Pablo II, que está ubicado en la ciudad de Concepción. Resulta que este puente sufrió bastantes asentamientos después del terremoto del Maule. Este puente está fundado en pilas de 16 metros de profundidad, con cilindros de hormigón armado de 2,5 metros de diámetro y 0,2 metros de espesor. Estos cilindros se rellenan, no son sólidos, sino que son efectivamente cilindros que en su parte central se rellenan con arena densa. ¿Ya? Entonces lo que ocurrió, como ustedes pueden ver en esta figura, es que hubo asentamiento en algunas zonas, lo que dejó los tableros todos, digamos, con ondulaciones. Con trabajos que se hicieron después del terremoto se pudo llegar a este perfil de asentamientos donde cada una de estas mediciones son en pilas distintas. Entonces están las pilas de la izquierda y de la derecha, las que están río arriba o río abajo. Y los que se hicieron, en algunos de ellos, donde hubo mayor asentamiento, se hicieron sondajes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la parte inicial del puente se hicieron aquí varios sondajes, en la parte central y cerca del otro estribo también se hicieron varios sondajes. Entonces los que les voy a mostrar son estos de acá, de la parte central, donde se determinaron asentamientos del orden de 80 centímetros. Entonces esta es una representación típica de ensayos SPT, donde aquí está el número de golpes normalizado a 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Recuerdo que esto también se normalizaron 60% de energía, entonces en realidad sería el N160. Y lo que se reporta siempre son, en rojo están el número de golpes normalizado, obviamente, y además de las muestras que se sacaron, en el laboratorio se obtuvieron contenidos de finos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el S6, los primeros 10 metros tiene un contenido de fino muy bajito, que es menor o del orden de 5%,
presumiblemente la menor cantidad de finos se debe al hecho de que el río arrastra los finos, digamos, y deja solamente las arenas. Y hay zonas que son bastante poco compactas, ¿cierto? Los primeros 3 metros, por ejemplo, tiene entre 10 y 15 golpes por pie, que es un valor bastante bajo. Y a medida que se va yendo en profundidad, digamos, aumenta un poco el número de golpes, hasta llegar más o menos a valores bastante altos, más allá de los 30 metros. Bueno, el tema es que en este caso en particular, dado que el río tiene arenas que no eran muy compactas, sino que más bien sueltas, obviamente por estar en un lecho de río estaban completamente saturadas. Además de la ocurrencia del terremoto, hizo que muchas de estas arenas que estaban muy blandas, o sea, perdón, muy poco compactas en la superficie, por ejemplo acá fíjense, en el S9, se supone que producto de que la resistencia era muy baja, estas arenas licuaron con el terremoto. Y esa licuación puede haber sido la que fue responsable de los asentamientos que ocurrieron en el puente. ¿Ya? Entonces, esta es una forma típica de representar un ensayo CPT, es decir, los números de golpe, algún tipo de otra información que se pueda obtener a través de las muestras que se sacan, en este caso el contenido fino era relevante, y una especie de descripción de suelo. Entonces aquí ustedes tienen arenas, por ejemplo. Aquí como tienen mucho más contenido de fino, esto podría ser un limo, ¿no? por el alto contenido de finos que tiene. ¿Y qué más tenemos acá? Arcillas también. Aquí unas capas de arcilla que son más resistentes. Ya. Los últimos 5 minutos de la clase lo voy a emplear para describirles el otro ensayo más popular en ingeniería geotécnica, que es el ensayo de penetración del cono o CPT. Una descripción más detallada de este ensayo lo pueden encontrar en la norma STM D3441 o en la D5778. Entonces, el ensayo consiste principalmente en hincar un cono, como el que aparece acá, conectado a este camión, a través de una serie de barras que se van, digamos, atornillando, y que a través de una prensa que está ubicada en este camión van haciendo que el cono vaya penetrando a una velocidad constante en el suelo. ¿Ya? Como tenía aquí anotado, la penetración es del orden de 2 centímetros por segundo. Esa es la velocidad a la cual está bajando este cono. Y la gracia del conito es que tiene una strain gauge, ¿cierto? Que son para medir deformación, lo cual permite obtener valores de carga. ¿Ya? A través de la deformación yo puedo obtener carga. Y la carga que se mide es tanto la resistencia de la punta del cono al entrar en el suelo y también la resistencia friccional de la camisa del cono. ¿Ya? Esto que aquí se llama slip friction y la otra se llama tip resistance o tip stress, aquí dice, pero es tip, aquí sale. Tip stress or cone resistance. Esas son las dos mediciones que hace el ensayo. A medida que va penetrando a una velocidad constante, se va midiendo la resistencia de punta y la resistencia de fuste, ¿ya? QT y FS. Bueno, como ustedes pueden prever, este ensayo tampoco es muy apto para poder hacerlo en grava, ¿ya? Yo he estado en proyectos donde se ha hecho, cuesta así mucho hincar y qué tanto puede hincar va a depender de la capacidad del camión, es decir, la reacción que tenga, el peso, básicamente. Mientras más pesado el camión, mayor reacción va a tener para poder hincar el cono. Y bueno, el hecho de que eventualmente puedan aparecer clastos de gran tamaño hacen que este cono se pueda ir inclinando. Entonces, por lo mismo, muchas veces tiene un sensor que permite determinar qué tan vertical está el cono o el sistema de barras. Entonces, mientras esté todo en una inclinación apropiada, es decir, vaya bajando derecho hacia abajo, el ensayo se puede seguir realizando mientras tenga, como les comentaba, la capacidad de poder reaccionar contra el peso del camión y poder hacer que este cono vaya bajando.
Una alternativa de este ensayo es que también aquí entre el cono y la camisa lateral, muchas veces tiene un sensor de presión de poros. Entonces, además de medir la resistencia de punta y de fuste, puede medir la presión de poros a medida que el ensayo va penetrando. Ese es como luce más o menos el ensayo. Estos que aparecen acá son resultados típicos donde se tiene perfiles en profundidad de resistencia de punta, tip resistance, de resistencia de fuste o slip friction, la presión de poros a medida que se realiza el ensayo y la razón de fricción, que es en el fondo el Fs dividido por el Qt. ¿Ya? Entonces aquí fíjense, dependiendo del tipo de material, se puede llegar a prospectar hasta profundidades de 30 a 35 metros. Entonces depende mucho del tipo de material y del tamaño del equipo. Estos ensayos de presión de poro muchas veces se utilizan para poder determinar también la permeabilidad del suelo. ¿Ya? ¿Cómo ocurre eso? Si yo, por ejemplo, a medida que voy hincando, este cono va penetrando, las presiones de poro siempre tienden a aumentar en la zona saturada. Entonces, lo que se puede hacer en un momento del test es parar de penetrar y esperar a que se disipen las presiones de poro uno lo puede ir midiendo con el sensor de la punta. Entonces, puede obtener cuánto se demora en disiparse las presiones de poro, lo cual se puede correlacionar con la permeabilidad del material. Entonces, entrega bastante información. Aquí ustedes tienen un ejemplo de un equipo de aquí en Chile, donde ven por un lado el camión, su parte externa. En esta figura de la derecha ustedes ven a un operador que está haciendo un ensayo de propagación de ondas, que no lo voy a explicar en esta clase. El interior del camión, aquí aparece un televisor que está en la parte interior que va midiendo en tiempo real la resistencia de punta, la resistencia de fuste y también la presión de poros. Y la máquina que se está operando para poder bajar el sistema de barras que yo les comentaba. Esta es una especie de marco, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ahí el profesor Moffat de la Universidad Adolfo Ibáñez es que está operando para hacer que este sistema vaya bajando y de esa manera va entrando el cono en el suelo. Aquí a la izquierda, no sé si notan, hay un sistema, hay muchas barras que están dispuestas de tal manera que cuando baja una, se conecta a la siguiente y se continúa con el proceso de penetración en el suelo. Aquí tienen un pequeño detalle del cono, como luce, con su punta, la camisa que mide el fuste, y aquí está el sensor de presión de poros al interior. Estos son resultados típicos. Como les comentaba, uno de los resultados es la resistencia de punta. Esta es la relación de fricción. Y la gracia es que si se juntan, por ejemplo, estos dos parámetros en una carta, uno puede obtener el tipo de suelo que podría estar en el sector. Estos ensayos, por ejemplo, fueron realizados en la laguna de Aculeo, donde se espera que haya muchos materiales finos, tanto limos como arcillas. Pues bien, la correlación de estos parámetros a distintos niveles de profundidad nos entregaban precisamente ese tipo de información. Lo que aparece a la derecha son resultados de ensayos del SPT y de correlaciones que nos permitieron en esa oportunidad también determinar la velocidad de onda de corte, que es un parámetro que se utiliza para la caracterización sísmica del sitio. Cada uno de estos puntitos a distintas profundidades va a tener una resistencia de cono y una relación de fricción. Cuando eso se grafica acá, en este gráfico, donde en el eje X está la razón de fricción y aquí está la resistencia de punta normalizada, uno va a tener distintos materiales dependiendo de dónde los puntitos grafiquen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el 1 corresponde a suelos finos sensitivos o sensibles. ¿Ya? La mayoría de los puntitos rojos que ustedes ven acá están en la zona 5 y 4, que equivalen a suelos limos arcillosos o arenas limosas. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace este ejercicio, es que puede deducir este tipo de comportamiento de suelo, ese soil behavior type que aparece acá. ¿Ya? Y como les comentaba, eventualmente este mismo test se puede utilizar para medir propagación de ondas.
y puede obtener a distintas profundidades las llegadas de las ondas e interpretarlo. Si se conoce la distancia entre la fuente en superficie y el sensor en la punta del ensayo, uno puede determinar cuál es la velocidad de onda de corte que se utiliza para la caracterización sísmica. Bueno, con eso doy por terminada la presentación que tenía preparada para el día de hoy. Entonces la idea es que ustedes más o menos entiendan qué es una perforación, qué es un sondaje, se utilizan esos nombres en forma indistinta, y cuáles son los ensayos que se pueden hacer para poder determinar algunas propiedades de los materiales. En general, los ensayos in situ son, yo diría, más apropiados para poder determinar la resistencia de los materiales. Y lo que uno hace a veces es con los ensayos de laboratorio verificar algunas propiedades que midió en terreno. Pero la idea de los ensayos de penetración es que en general van a ser un poco más fieles porque va a representar la resistencia del material in situ con todas sus fallas, que pueden haber varias, digamos, pero de todas maneras nos está dando una mejor idea de cuáles son las propiedades de los materiales en terreno. A diferencia de las muestras de laboratorio, que muchas veces pueden estar muy perturbadas y darnos resultados que no son tan confiables, dependiendo, y van a depender mucho de cómo se toma la muestra, de cómo se transporta, cómo se prepararon las muestras en laboratorio, cómo se almacenaron, etc. No sé si tienen dudas al respecto. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, dejamos la clase hasta acá. El próximo jueves es feriado, hasta donde entiendo, así que ya nos veríamos hasta el próximo martes 21. He recibido varias consultas referentes a la tarea. He tratado de responderla lo más rápido que puedo, pero de todas maneras son varias, así que si no les respondo, espérenme un poquito, que me han llegado me llegan siempre muchos correos y no siempre los puedo responder tan rápido como quisiera. Si necesitaran más ayuda, obviamente nos pueden seguir preguntando tanto a José como a mí vía correo. También sugerible que usen el foro de curso, porque de esa manera hay muchos que tienen dudas a lo mejor y se pueden beneficiar de las dudas comunes, ¿ya? Así que eso, pues sin más, si no tienen más comentarios, dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.